Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos muy gozosos de poder estar compartiendo la palabra en esta mañana. Y queremos invitarles a buscar en sus Biblias, en Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del verso número 1. Y hoy vamos a estar compartiendo la enseñanza bajo el título ¿Podrá Dios seguir haciendo milagros? Dice Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿Qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Tenemos una pregunta en esta mañana: ¿puede Dios hacer milagros? Creo que la respuesta positiva es tan clara que algunos se pudieran preguntar: ¿algún creyente tendría duda de esto? Pero queremos decirle que sí. Hay algunos creyentes que dudan acerca de los milagros de Dios. De hecho, han llegado a la conclusión de que ya Dios no hace milagros en estos tiempos. De que si algún milagro ocurre, se lo deberían a Satanás o a alguna equivocación. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios sigue siendo poderoso, que Dios sigue siendo todopoderoso y que los milagros siguen siendo parte de la obra de Dios. ¿Y qué utilizan para decir que hay posibilidades de que los milagros de Dios hayan cesado? Uno de los pasajes está en 1 Corintios 13, 8 al 10 y dice: El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Llegando a la conclusión de que terminaría entonces la obra milagrosa de Dios, todo lo contrario a lo que creemos y a lo que realmente está enseñando esta palabra, porque dice que la ciencia acabará. De hecho, no ha acabado, sino que la ciencia hoy es más desarrollada que nunca, porque realmente cuando no habrá necesidad de ciencia, cuando venga lo perfecto, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, entonces no hará falta de investigar nada, porque Él tiene todo el conocimiento. Creemos que Dios no cambia, creemos que Él declara que Él sigue siendo el mismo, y Él lo expresa en Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nos habla a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, y nos dice en Marcos 16, 17, 18: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echan fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algunos incluso han tratado de decir que la obra milagrosa de Dios es parte del diablo, y lo usan usando un pasaje. Está en Mateo 7, 23 al 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pregunta: ¿serían los milagros la maldad de ellos? ¿Sería la palabra profética la maldad de ellos? ¿Sería el reprender demonios la maldad de ellos? No, la maldad estaba en sus vidas. Porque si alguien profetizó, fue nuestro Señor Jesucristo. Si alguien echó fuera demonios, fue nuestro Señor Jesucristo. Si alguien hizo milagros portentosos, fue nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, jamás se encontró pecado en él. Dice en Mateo 9, del 5 al 6, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es que no podemos separar el perdón y la misericordia de Dios de sus milagros. Sería cortar parte de su mensaje, sería troncar parte de su predicación, porque él enseñaba a través del poder que salía de él. Y de hecho, hoy estamos analizando un pasaje en el Antiguo Testamento en la que Dios mostró su autoridad. El milagro de la viuda del profeta. Esa mujer tenía una gran deuda. Su esposo había muerto y tenía en peligro que dos de sus hijos o algunos de sus hijos fueran llevados esclavos. Y acude a Dios a través del profeta Eliseo. Eliseo le hace una pregunta: ¿qué tienes en casa? Y de hecho, Dios acostumbra a preguntarnos qué tenemos, qué hemos hecho o qué tenemos en casa, porque Él quiere que seamos parte de su milagro. Y no ha sido la única vez en que lo ha hecho. Un ejemplo lo tenemos en Moisés, cuando Dios le llama, le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: una vara. Y Dios le manda que deje en el suelo esa vara y se convertiría en culebra, y luego la tomó de nuevo y se convirtió en vara, y luego le llamó la vara de Dios, con la que Dios obró para abrir el mar rojo, con la que Dios hizo tantos milagros, aún sacando agua de la peña. También habíamos estudiado la historia de la viuda de Sarepta. De hecho, Elías, el anterior profeta, dice que le pregunta a ella o le pide a ella que le haga un pan. Ella le dice: no tengo nada que darte, pues solamente me queda en mi casa un puñado de harina y un poco de aceite. Y él le dice: hazme primero un pan a mí, porque Jehová ha dicho: no escaseará la harina y no escaseará el aceite, sino que lo tendrás. Y de hecho fue un milagro cuando Dios la multiplicó. También cuando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y fue a alimentar a 5,000 personas, vio a un niño que tenía una merienda de 5 panes y 2 peces. Él la tomó y la multiplicó. Ahora esta viuda tenía solamente una vasija con un poco de aceite. Es que Dios se ocupa de nuestra necesidad. Es que Dios no solo es nuestro Salvador, sino nuestro proveedor. Y de hecho, el milagro que Dios tuvo en la multiplicación de este aceite tuvo características que nos enseñan algunas cosas. Una de ellas es que Él le pide que ella se encierre con su familia en la casa para que viera ese milagro. Y hemos estado enseñando la necesidad de poder tener tiempos con nuestra familia, la necesidad de que nuestra familia pueda creerle a Dios y buscar y orar juntas y aprender de la palabra y esperar los milagros de Dios en medio de ella. No que nosotros vayamos quizás en momento al templo para buscar de Dios, sino que Dios esté conviviendo con nosotros en nuestra casa. También le dijo: busca muchas vasijas, pídele a tus vecinos. Y nuestra vida espiritual también toca a nuestros vecinos, nuestra vida espiritual también toca a los que están cerca de nosotros. Y le dijo: busca muchas vasijas vacías, y comienza a llenar una a una y las vas poniendo aparte. ¿Cuándo terminó el milagro? Cuando cesaron de haber vasijas vacías. Y eso nos habla también de que Dios está al tanto y sabe hasta dónde podemos nosotros llegar o hasta dónde no. Luego ella le pide o le habla a Eliseo lo que había sucedido, y él le dice: vende ese aceite, paga tu deuda, y con lo que te sobre, vive con tus hijos. Qué precioso es ver los milagros de Dios en nuestra vida. Pregunta: ¿has visto en tu vida a Dios obrar milagrosamente? Si de hecho estás necesitando creerle al Señor, te animamos a comenzar orando por pequeñas situaciones, pequeñas necesidades, pero créanos que Dios sigue haciendo grandes milagros. Aparece en este pasaje también, a partir del verso número 8, una historia de una mujer que se le llama la mujer sunamita, y esta mujer dice que vivía en Sunem. Y dice así la palabra en 2 de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un aposento
un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Hablando que tenía confianza de que si alguna necesidad tuviera en medio del pueblo que habitaba, iba a encontrar solución. Él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y ese respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Qué precioso milagro sobre esta mujer. Qué precioso el trato de Dios sobre ella. De hecho, es tan lindo como que el Señor permite que esta mujer que no tenía hijos, llegó a tener un hijo siendo su esposo ya viejo. De hecho, pudiéramos entender que ella no veía ninguna posibilidad. Dios es el Dios de lo imposible. Siempre ha obrado cuando el hombre ya no puede hacerlo. Siempre ha hecho cuando se puede ver que Él está por encima de toda dificultad. De hecho, también sigue tratando Dios con ella, porque toda esta historia no terminó allí. Ella tuvo la bendición de tener un hijo, pero necesitamos seguir caminando con el Señor, porque día a día lo necesitamos. Muchas personas solo esperan su primer milagro para luego despedirse de Dios y no buscar más de Él, pero necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Dice la palabra en el versículo 18, y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo empatar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios y al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no le saludes, y si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró las puertas tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. La historia de la vida de esta mujer y su hijo nos habla de que Dios conoce el dolor humano. Nos habla de que Dios también trata con la fe de cada uno de nosotros. Esta mujer demostró gran fe al ir a buscar a Eliseo y no armar quizás
una bulla o una gritería, sino que simplemente ella fue a clamar al que sí podía ayudarla. Decirle a su esposo o a los demás que no tenían suficiente fe era algo que ella entendió que era perder tiempo. Pero Dios hizo el milagro precioso y le devolvió a su hijo. Otros dos milagros también aparecen en este capítulo. Uno, que Dios sana el guisado que tenían preparado para los hijos de los profetas, y también Dios multiplica el pan. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de escasez y tiempos de necesidad, tiempos en los que necesitamos pedirle a Dios: Señor, sé mi proveedor, Señor, sé mi ayudador. Y dice que vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. Dice la palabra que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger las hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después volvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en ella. El milagro de Dios de provisión. El milagro de Dios también de poder sanar aquel alimento cuando sabía que no había otro. Quizás para algunas personas pudieran pensar: si hubiera estado mala su comida, la hubiera botado y hubiera comprado otra. Pero ellos no tenían ninguna otra. Y de hecho, ¿cuántas veces quizás te pudieras encontrar con que ya no tienes ninguna otra? Y necesitas que Dios haga un milagro. Y Dios lo hizo, no porque tuviera una harina milagrosa. ¿Sabe que algunos han pensado de que pudieran tener harinas milagrosas o pudieran tener barros milagrosos, como algunos pensando que a través del quizás la energía positiva de sus manos pudieran traer sobre las personas? Pero no somos nosotros los que obramos en las personas, sino Dios a través de nosotros. Y no fue una harina milagrosa, sino fue el poder de Dios y la manera en que lo usó Eliseo fue echando harina. También Dios multiplicó el pan de un hombre que solamente trajo unos panes como primicia, como las primeras frutos de su cosecha. Y se vino entonces un hombre de Baal Salisa, al cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Si pudiéramos pensar en aquellos pequeños panes que eran como galletas sin levadura o algo así, era algo muy pequeño para que se alimentaran 100 hombres hambrientos. Pero Dios es un Dios de multiplicación. Qué precioso es saber que Dios sigue siendo poderoso, más todopoderoso. Queremos estar concluyendo para enseñarte diciendo: Dios manifiesta su poder a través de los milagros que Él hace, porque Él es sobrenatural. El perdón y la misericordia de Dios y el mensaje del Evangelio no pueden separarse del poder de Dios, porque dejaría de estar enseñando quién es y estaríamos solamente enseñando una filosofía bonita. El poder de Dios se manifiesta en la vida de sus hijos y en la vida de la iglesia, como aquella que ha sido provista por el Señor para hollar serpientes y escorpiones y toda obra del mal. Cada día podemos contar con que Dios es y sigue siendo el mismo. Él hará el milagro que tú y yo necesitamos. Él obrará en medio de esta calamidad que está viviendo el mundo entero. Cada día podemos estar viendo uno y otro milagro de Dios. Así que si en este momento, si en este tiempo estás necesitando un milagro, es el Dios de los cielos quien lo puede hacer. Encomienda tu necesidad a Dios, confía en Él y Él hará. Dios te bendiga, mi hermano.